Bueno, yo soy el doctor Pablo Cáceres, soy médico especialista en medicina interna. ¿Qué más? Médico tratante del Hospital Metropolitano. A ver, sin duda los niños, porque nosotros como internistas, como especialistas en medicina interna, no vemos niños, pero recibimos a quienes han sido niños desde su etapa de adolescencia y a los adultos jóvenes. Desde esa edad es nuestra responsabilidad médica. Si el internista es el médico especialista en la visión integral del manejo integral del adulto enfermo y también para intervención preventiva. Entonces, si analizan ustedes primero, en las poblaciones donde puedes vulnerar las conductas por mal ejemplo o por costumbres inapropiadas, ¿quiénes son? Los niños. Si yo tengo una familia donde padre y madre cumplen normas al menos elementales de nutrición apropiada, normas elementales de actividad física, donde el entorno familiar es estable y saludable, tú tienes niños que cumplen ese mismo régimen. Es como cuando a los niños les enseñas desde pequeñitos que para cruzar la calle siempre tienen que utilizar la línea cebra. Si tú le enseñaste a ese niño el resto de su vida va a cruzar por la línea cebra, ¿sí o no? Si a ese niño le enseñas desde niño, chiquito, a comer sano, toda su vida va a comer sano. Entonces, ¿por qué digo que la población más vulnerable desde el punto de vista de conducta son los niños? Por supuesto. Porque si no les damos ejemplo, si tú no le das ejemplo al niño y le dices que coma, ay no, pues que la rabiete, quiero comerme pizza y si no me como, y después me como hot dog, ¿no? Y con Coca-Cola encima, y tú le das gusto. O, lo que es peor, entre comillas, el mal ejemplo. Es decir, los padres comen súper mal, los padres fuman, los padres toman alcohol, entonces los niños les parece súper normal, pues. O sea, que coma grasa todos los días, normal, porque mi papá y mi mamá lo hacen. Que tomen alcohol los viernes. El nivel de alcoholismo en los jóvenes ahora es muy alto. Pero si es normal, si mi papá se pega los tragos todos los viernes. Hasta mamá también se va de farra. Entonces, ¿qué conducta? Cuando tú hablas de conducta, estás hablando de que la persona más vulnerable desde el punto de vista de ejemplo, conducta, son los niños. Entonces ahí es que hay que tener mucho cuidado en que la protección familiar al niño tiene que ser de responsabilidad. Siempre la conducta del educador. Yo, por ejemplo, y perdón que hable en primera persona, lo que más hago con mis pacientes es educarlos. Por eso me demoro un montón en las consultas. Porque, por ejemplo, acaba de salir un señor con preobesidad. En que tú le haces la medición, la antropometría y miras los exámenes de laboratorio, ¿cuánto te demoras? 5 minutos. Lo pesas, lo mides, le tomas la presión. Pero el resto de la hora es explicarle en esencia qué significa eso. ¿Cuál es la repercusión? ¿En qué situación clínica le vas a colocar? ¿Qué perfil de riesgo tiene? Y ahí no actúas como mala gente, sino como haciéndole notar, mire señor, su perfil de riesgo calculado en estas condiciones es alto, para sufrir un infarto cardíaco, para sufrir diabetes, para tener hipertensión, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades cardiometabólicas. Entonces el papel, primero de todo médico general es primero en la cabeza, entrenarse bien. O sea, yo no puedo comprender un médico que no se entrene bien. Y el médico general tiene que estar bien estudiadito, como se dice normalmente, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de eso es una responsabilidad inmensa, porque tú vas a tener después a cargo a cuidar la salud de las personas. Y eso es por eso nuestra profesión tiene otro posicionamiento.
Cuando el médico general logra identificar, tiene que ser proactivo. Es decir, si yo voy como paciente y me siento delante de ti y veo, y tú ya me ves que casi no entro en la silla, que respiro con dificultad, ya el médico se va dando cuenta de esas cosas inmediatamente. Entonces, lo que yo digo es, hay que tomar al toro por los cuernos, hacer una historia clínica bien hecha, saber cuál es el escenario de la persona, cuáles son sus fortalezas. No empieces diciendo primero todo lo malo que está el pobre señor, sino busquen las fortalezas. Señor, está dispuesto a cambiar, ¿verdad? O sea, generándole primero una decisión en la cual él esté dispuesto, él o ella esté dispuesto a cambiar. Y el siguiente paso es siempre inmiscuyan ustedes a la familia, siempre. Y en la próxima cita, señor o señora, venga con su marido, venga con su esposa, con sus hijos, con sus hijas. Entonces resulta que el gordito que vino la primera vez, o el flaquito, si es que estamos hablando de un trastorno alimentario, no es solamente él, pues, porque viene su esposa y vienen sus 3 hijos y todos están obesos. Entonces tú estás haciendo como médico general un diagnóstico de obesidad familiar. Ya no estás diciendo, este es un problema de obesidad del señor que me vino a ver primera vez. Entonces, ya. Y a través de esa estrategia, tú empiezas a actuar a nivel de salud pública. Porque si no, dejas a una sola persona y el resto de la gente deja sin intervenir. Son de esas, a ver, las obsesiones al ejercicio sí existen. Cuando están relacionadas a obsesión con la figura, es el problema. Es decir, eso parte de la, ya son términos más bien de psicopatología y de disturbios de la esfera psicológica. Es decir, todas las personas, primero, tenemos que evitar, y por eso es que ahora está muy de moda, evitar el bullying, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el bullying, ¿a qué es lo que más bullying se hace? Las personas que se ven diferentes. Al más chiquito, al más gordito, al más flaquito, a la chica más flaquita, le empiezan a poner apodo, esto así, es algo similar. Entonces, se tiene que enseñar, por eso digo que los niños son fundamentales siempre para toda sociedad, para que tengamos una sociedad mejor, los niños de ahora tienen que ser mejor. Porque lo que ya vamos poniendo a los viejitos, estamos ya en otro patín. Tenemos que educar, y ustedes como juventud tienen esa responsabilidad inmensa, inmensa. Entonces, es de la valoración, de la autoestima. ¿Cómo genero yo autoestima en una persona que ha sido atropellada, vulnerada todos los días por sus compañeros, hecho bullying todo el tiempo? Es bien problemático. Entonces tienes que sacarle de ese hoyo psicológico y a esa persona tienes que enrumbarle en autoestima. La publicidad, de alguna manera, las redes sociales y una serie de cosas sí tienen mucha responsabilidad en esto ahora actualmente, sobre la mala interpretación de la figura humana. Si tienes por ahí personas que pretenden que seas la imagen de esa persona, pues puede ser una imagen de, si nosotros somos ecuatorianos y somos de raza mestiza, y unos más blanquitos que otros, y todos somos lindos, para mi modo de ver, todo ser humano es una preciosidad, pero si uno quiere compararse con un escandinavo de ojos verdes y pelo amarillo, híjole, así quiero ser, bueno, Dios mío, estás con un problema de imagen. Entonces tienes que evaluar prudentemente la imagen corporal. Y cuando tú ves un problema, cuando requieres intervención, es muy fácil darse cuenta. Las personas que tienen esta afición patológica al ejercicio y asociado a un desorden, es muy fácil darse cuenta, porque tú ves enseguida, las personas al menos con experiencia, vemos rápidamente que existe un componente psicológico muy fuerte. Y ahí también tienes que hacer inmersión al grupo familiar o a la pareja, ¿no? A veces viene la pareja y te dice, pero mi amor, pero si yo te veo muy bien. Ya. Entonces,
O algún dato, es que fue mi pareja la que me dio la estocada final, porque me dijo que estudiante tiene que acostumbrarse a manejar la terminología apropiada. Si uno hace una escala de evaluación y las personas te consultan por eso, si yo diría, bueno, el que una persona sea súper deportista, qué bueno, porque es imagen para muchas gentes también. Pero si entro en la esfera del desorden obsesivo-compulsivo, es decir, obsesivo con figura y obsesivo con el ejercicio, es porque tengo un problema de alteración psicológica que tendría que ser referido a un psicólogo para su manejo. Conversando. Los médicos somos médicos, conocemos la biología humana, conocemos la naturaleza humana, debemos conocer la antropología humana, debemos saber las costumbres sociales, debemos conocer nuestro país. Es decir, yo he visto, porque yo he sido también profesor universitario, he visto chicos que les digo, a ver, dime cuál es la epidemiología de la provincia de Sucumbíos. ¿Sucumbíos? ¿Y dónde es Sucumbíos? ¿Qué es Sucumbíos? Entonces, debemos conocer nuestra epidemiología, nuestra realidad nacional. Si queremos ser agentes de cambio, debemos conocer primero cuál es nuestra realidad. Entonces, la mejor forma es primero, respeto absoluto a todo ser humano, independientemente de su condición social. Lo mismo que hacemos como el juramento hipocrático cuando nos graduamos. Atender a todas personas sin distingo de edad, sexo, raza, religión, de nada. A todas las personas tienes que atenderles igualito, con la misma responsabilidad. Los conocimientos que el médico va teniendo, y cada vez son mayores siempre, porque el médico tiene que estudiar todos los santos días de su vida, los conocimientos tienes que aplicarles en diferente manera. Tienes que saber fortalecer las cosas que hay que fortalecer. Todas las personas tenemos algo de bueno, ¿no? Saber ubicar, identificar a las personas en la verdadera dimensión de la relación médico-paciente, salud-enfermedad. Enseñarles a las personas cuál es el concepto de salud. Que salud no es ausencia de enfermedad. Salud es un estado de equilibrio de todos los factores biológicos, psicológicos, sociales, etc. Si yo estoy con peso adecuado y me siento bien y tengo una esfera biológica apropiada, pero estoy divorciándome, mis hijos están en drogas y por último me estoy quedando sin trabajo, ¿tú puedes hablar de salud en esa persona en ese momento? No puedes. No puedes. Entonces en ese momento, si identificas esos problemas, vas a tener que hablar con esa persona un montón de cosas. O sea, tienes que hacer la función de psicólogo que todo médico tiene que hacer. Hacerle caer en cuenta de manera profesional, con respeto absoluto a sus procesos, y esa persona, con adherencia a lo que tú le estás diciendo, porque tú eres el profesional, el médico es el profesional, se va a adherir. Cierto es. El doctor tiene razón, porque me ha hecho caer en cuenta de cosas que yo normalmente no me daba cuenta. Bueno, en parte ya está respondida la pregunta, como te decía en la parte anterior. Yo parto mucho primero de saber cuál es el estatus de una persona. Hay muchas personas que te vienen a consultar porque, bueno, doctor, sabe que he subido de peso, o estoy bajando de peso. Los clínicos debemos ser muy meticulosos, porque si una persona está bajando de peso sin ninguna razón, tienes que investigarle en alguna enfermedad grave. Puede ser que tenga cáncer, puede ser que tenga VIH o alguna enfermedad muy grave. Si es que ha subido de peso, igual tienes que investigarle cuáles son las causas, y caes en el entorno anterior que yo te estaba diciendo. Pero yo creo que ahí básicamente hay que ser muy cauto, respetuoso, hay que saber orientar los procesos aún, que es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, como ejes del buen vivir, entre comillas, ahora está de moda esas palabras. Que la gente sepa por lo menos nociones básicas de alimentación y nutrición. Alimentación no es lo mismo que nutrición, y nutrición no es lo mismo que alimentación. Las dos son complementarias. Alimentación es la producción de alimentos, ¿sí? Y la disponibilidad de alimentos es tan variada
que te hace caer en 500.000 tentaciones. Pues si tienes una persona educada, va a escoger lo que necesita escoger. Entonces el eje nutricional es importantísimo. La parte de ejercicio en relación a la parte física. Todas las personas tienen que decir, tú tienes que hacer ejercicio, no para verte lindo, linda o lo que sea, sino porque tienes que mantener una salud cardiovascular apropiada en primer lugar. Si es que eso contribuye a que la persona se vea más bonita y la chica, el chico, la persona, el señor, la señora, el viejito, la viejita, se sienten felices viéndose así, en buena hora. Pero ese es un plus que le estás dando a tu intervención. Entonces, y la suma de todos estos factores hacen un estilo de vida saludable. Lo que los médicos generales más deben trabajar es a nivel familiar en los estilos de vida sanos, en recuperar lo bueno que tenemos en nuestra alimentación y en ir enterrando un montón de prácticas nutricionales que son totalmente malas para la salud. Y saber en qué momento ellos te necesitan más, eso ya es más estratégico. El darse cuenta es ya cuando uno va teniendo experiencia, uno va a decir, aquí me necesitan más. O la señora que es la esposa del señor ha sido más gordita que el mismo señor, entonces, y necesito trabajar más con la señora. Señora, ¿está dispuesta a trabajar con esto? Pero claro, doctor, en beneficio de sus hijos, pero por supuesto, ya, después tienes una familia sana, físicamente sana y mentalmente sana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno.